Hola, Cari. Hola, buenos días, maestra. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Cari? Bien, ¿y usted? Bien, ya sabadito, ¿verdad? Sí, ya. Y nada más nos falta, creo que una clase. Sí, ya. Nos falta una y ya acabaron. Ay, qué gusto. Sí, ¿y usted tiene más clases, maestra? Tengo una también hasta las 4:30. Ah, Ay, pues la que casi. sigue, la que sigue. Nada más que lo voy a dar hasta las 4 y ya. Ya les dije, y lo demás por plataforma, hay que lo trabaja. Ya Mm. ni pone uno ni atención, como dicen, de estar nomás del estrés de que ya quieren irse. Ah, Sí, dice Cari, lo dice por mí. No, lo digo por mí, ya me quiero ir también. Luego voy a ir por unas cosas aquí a Obregón. Todavía, ¿tú crees? ahí está como que complicado. Pues saliendo me voy. Ah, Me voy saliendo y ya, ya compro mis cositas y ya me voy de ahí a mi casa. De ahí tomo el camión que me deja a la central y ya. sí, está bien, maestra, ya casi termino. Sí, ya, quiero que se acabe el 4, casi, casi. Ah, quiero que sean vacaciones. ¿O a poco Sí, no? Ya, que sean vacaciones. en diciembre ya, Ay, sí, ya pues ya casi tanto falta, Cari. un mes. Un mes y ya algo y ya. Ay, digo, qué rápido se fue el tiempo. Ya de repente era enero y ya ahorita estamos en noviembre, prácticamente casi ya. Sí, entrando a noviembre ya. Eh, de hecho, los que ya van en sexto de licenciatura dicen, ay, qué rápido, ya nos falta un año. Y yo, un año y ya terminan. Dicen, qué rápido se fue el año. Le digo, sí. Es que este año sí fue muy apresurado, no sé. Luego, aparte, Sí, pues encerrados también. Entonces sí, ya, también. ujú, pues ya esperemos que ya podamos salir, dicen. Ojalá ya van un año, 2 años, ya ni recuerdo. Casi un año y medio, dos. Dice, hola, Ita. Hola maestra, Hola. Dije, creo que la conozco buenas esa tardes. mujer. ¿Cómo te fue, Ita? Bien, gracias a Dios, me ¿Todo fue muy bien? bien. Ay, qué bueno. Sí, ya Dije, estamos de regreso. lo bueno. Qué bueno que ya volvieron. Y ahora con el puente, pues bueno, yo sí trabajo, pues, pero en muchos Ah, lados sé que va a haber un puentezote. ay, no. Sí, pero ¿hasta cuándo regresan? ¿Hasta el 3? Sí, Sí, qué bárbaros. sí, se aventaron 5 días completos, sábado, domingo, lunes, bueno, sí, Sí, 4. hasta el martes, 4 días. Bueno, pues algo es bueno que lo disfruten como dicen, ¿no? Sí, ya sé, que Hay los que que, lo pueden disfrutar, que lo disfruten. hay que lo disfruten, dicen. Porque, bueno, pues uno tiene que trabajar, Sí, ni modo, pues queríamos tener casa y queremos tener todo, ¿verdad, Ita? sí, pues ni modo, hay que esforzarse, Hay que ni modo. esforzarse en tener algo, si no, pues no tiene uno nada. Dice, no, es que pues sacan a crédito, pues si no, no tengo nada también. Pues sí. Ahora sí que queda que el que nada debe, nada tiene, a Exactamente. menos que seas muy ahorrador, entonces sí. Pero a veces siempre pasan cosas, ¿no? Como yo, por ejemplo, el año pasado dije, pues me voy al mar, ya tenía el dinero para el mar y que se cierra por lo del virus. Dije, sí. Y pues en mi colchón ya no servía. Dije, pues mejor compro un colchón. Bueno, y le invierto el dinerito en el colchón y ya. Hay que Sí, quede. claro. Y ese ya Unas por todavía. otras. Sí, dije, el chiste es de que se gasta el dinero. El chiste es que. No, y aparte sí me urgía. Dije, ese colchón ya como que no sirve y como que ya está a punto de desbaratarse. Por eso dije, no, de una vez ya, mejor compro un colchón y más a gusto. Pues bueno, chicas, las demás no sé qué pasen, si van a estar o siguen enfermas. Marisol sí ha entrado y nada más la única que no está, creo que es Fer, el día de hoy, ¿no? Fernanda, Fernandita.
Pues bueno, chicas, continuamos con la tercera unidad. Ya vimos la semana pasada quién era Ferdinand de Sars, algunas aportaciones que hicieron, que era por ahí la gramática histórica, entre otros. Pues el día de hoy vamos a aprender qué es el estructuralismo europeo y el americano, que es parte de la historia de la lingüística. Veíamos la semana pasada la importancia de todo lo que hicieron esos aportadores, ¿recuerdan? Lo que hizo Blondier, etcétera, que hablaban acerca de estructurar la gramática tal cual. Recuerden que la gramática es oral y escrita, y la acentuación, el formar un diccionario, también lo que era la categoría gramatical. ¿Se acuerdan que le decía al sujeto, verbo, predicado, sustantivo, verbo, pronombre, todas esas cuestiones? Pues fue gracias a lo que era parte de las aportaciones a la lingüística en esta parte de la historia. Entonces continuamos con la segunda parte. Primero vamos a ver qué es el estructuralismo europeo, que es de donde vienen las lenguas indoeuropeas. ¿Se acuerdan, chicas? Que son las lenguas madres, las lenguas de todo lo que utilizamos hoy en día. Bueno, este movimiento del estructuralismo europeo, les mencionaba anteriormente, que son como universidades que se dedican especialmente a la investigación de las lenguas, a la investigación de los dialectos, a formar lo que era la geolingüística, los mapas de navegación de las lenguas, cómo fue creciendo, en dónde se han extinguido dialectos, lenguas, qué está pasando. Todo es parte de las escuelas estructuralistas. Este movimiento lingüístico inicia en el siglo XX y hace que sea moderna, el cual fue iniciado por Ferdinand de Saussure en 1916 con sus estudiantes. Surge como reacción de la lingüística comparada, la histórica y los neogramáticos del siglo XIX. Los neogramáticos son los antecesores de la escuela estructuralística. La nueva gramática es cuando empiezan a hablar acerca de la Real Academia de la Lengua Española, que hablan que este es el idioma tal, que existe el clásico, el medio y el moderno, que existe estas cuestiones. Entonces, gracias a los neogramáticos llega esta parte del estructuralismo. Es como decir, el pedagogo y el educador. Que nosotros vamos a ser educadores, pero vamos a tener una fuente que es el pedagogo. Considera la lengua como un sistema. Esto quiere decir un conjunto de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones. Entonces, es un sistema donde hay elementos base que son diferentes, pero que se relacionan entre sí, como lo llamamos la ortografía, la semántica, todas esas cuestiones, chicas, forma parte de este estructuralismo. ¿De acuerdo? La pregunta del siglo, chicas. De lo que aprendimos en la unidad 2, ¿cuáles creen que de esas disciplinas tienen algo en común? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo fue? Las disciplinas que acuerdan que vimos lo que es la ortografía, la semántica, prosodia. ¿Cuál de todas ellas tienen asociaciones o tienen conjuntos similares? La semántica y la ortografía, ¿no? La semántica, la ortografía, ajá. ¿Cuál más? Pues están como relacionadas, ¿no, maestra? Una con la otra, porque pues hablamos de que, por ejemplo, en la ortografía, qué es lo que lleva, cómo se puede realizar, qué es lo que de los puntos o cada una de lo que estuvimos viendo, pues se me figura que es como un conjunto para poder hacer o formar lo que son pues las palabras, las oraciones y los mensajes. Muy bien. Entonces, hagan de cuenta que esto se le llama estructuralismo lingüístico. Ese es el estructuralismo. Toda la estructura. Pero si ustedes se dan cuenta, quien lleva el mando es la gramática. Porque veíamos que la gramática es tanto oral como escrita. Y en la oral venía fonética, fonología, prosodia, entre otras. Y en lo escrito está semántica, sintaxis,
Está también ortografía, analogía, ¿sí? Y etimología, también tanto del habla como del escrito. Entonces, por eso nos dice aquí, es un sistema, es como un sistema que se relaciona, aunque sean diferentes, pero tienen esta relación entre sí. Hay algunos que se van a relacionar más, pero hay algunos que se relacionan mucho más. Como decía la compañera, pues la semántica con la ortografía, si no tienes una buena ortografía, tampoco se va a hacer una comprensión de un significado de una palabra. Exactamente, Andrea. Si no hay esta asociación entre ambos elementos o entre todos los elementos, pues se pierde, ¿verdad? ¿Parte de qué punto? De pensar al lenguaje como un medio de comunicación construido siguiendo el modelo de un sistema, que ya vimos los sistemas la semana pasada, que les decía yo, es que Edward Sapir y Blooming decían que de la gramática, pues empieza la categoría gramatical. ¿Qué es la categoría gramatical? Es como una tablita en donde viene sujeto, verbo, predicado, y luego viene sustantivos. ¿Cuáles son todos los sustantivos? ¿Cuáles son los artículos? Todos los artículos. La, los, el, la, no. ¿Cuáles son ¿qué es un adjetivo calificativo? ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, de, etcétera. ¿Cuál es una conjunción? ¿Cuál es esto, etcétera? A eso se refiere. Eso es un modelo de sistema. A partir de las enseñanzas de Saussure, los estructuralistas adoptan de forma radical su aporte acerca de la lengua como en un sistema de signos, donde hay, por ejemplo, la acentuación, el guión, ustedes lo van a ver en redacción, en tercero, chicas, donde hay los signos de interrogación también, como un sistema de signos, la letra, lo que es mayúscula, lo que es minúscula, todas esas cuestiones forman el sistema de signos. Todo lo que vemos aquí escrito, chicas, todo lo que vemos aquí en la diapositiva, lo que ven en su cuaderno, las vocales, el abecedario, las palabras, todo es un sistema de signos, ¿de acuerdo? Que después con Noam Chomsky vamos a hablar de qué se trata próximamente. Creo que la próxima semana nos toca Noam Chomsky. La estructura se presenta de forma inmediata, lo que les decía, tanto la estructura fonológica, la morfología, que es la figura de la palabra, y la sintaxis, que es cómo se une sujeto, verbo y predicado para dar una comprensión de algo, dejando de lado los elementos más complejos o ligados en forma inmediata en el contexto social, que es el significado y los usos. Eso quiere decir, la vez que les dije, a ver, la palabra pata, en un contexto significado, era el primer lugar que se trataba de la parte de un mueble, ¿se acuerdan? Ese es el significado directo, lo que sea. El primer significado, eso significa. Y los usos, tosta de pata, la pata del pato del animal, la pata de un animal, la pata de, etc. Entonces, se fijan, la estructura o el estructuralismo se presenta en fonología, morfología y sintaxis. Si no están estos tres principales, la lengua no funciona, tanto oral como escrita. Y nos dice que de lado dejamos, de manera estructural, de manera, vamos a decir, más científica, más lingüística, más metodológica, lo que es lo social, el significado y los usos que le damos a esas palabras, para que nos quede un poquito más claro, chicas. Ahora sí, ¿qué es el signo lingüístico por parte del estructuralismo europeo? Se define como la combinación mental de un concepto y de una imagen acústica. Ah, van a decir, a ver, maestra, ¿cómo? A ver, el signo lingüístico, vamos a hacer un ejemplo y ustedes se lo van a imaginar, ¿de acuerdo? Cuando estamos, supongamos que estamos en el preescolar y de repente les voy a enseñar la C de casa. ¿Qué les llegó a la mente? El trazo de la C y literal la casa. Las letras y la figura de la casa también, ¿de acuerdo? Otro sería la P de perro. ¿Qué pasó en tu mente, Ita, en ese momento? Perdón, es que me estaba despidiendo.
Ah, ok. Me La distraje P, un momento. te voy a decir como lo mismo. La P de perro. ¿Qué pasa en tu mente ahorita? Es un perro, o sea, la imagen de Perro, un la perro. imagen. Y si estamos hablando de la lingüística, de las Ah, palabras, ¿qué pasaría ahí? pues la forma de de la La letra. P, la P Una bolita. mayúscula, Ajá. perro. Y después, si se fijan, llega la imagen. O viceversa. Llega la imagen, llega el sonido y llega cómo se escribe. Ese se llama signo lingüístico, que lo usan mucho en preescolar, en la educación preescolar. Te voy a enseñar la imagen del perrito, porque todavía no sabes leer y escribir. Y así se escribe un P, y le pones perro y pones la imagen. Y de repente también les meten perro y el sonido con un tecladito de perro. Empieza guau, 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 perro. Y el niño repite, guau, 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 perro, aunque no sabe cómo se escribe, pero se lo imagina. Y al final viene lo que es la escritura. La imagen acústica no es el sonido material, es la huella psíquica o imagen sensorial. Cuando yo les decía, chicas, ¿se acuerdan? A ver, acuérdense, imagínense que estamos en un restaurante y pedimos las enchiladas suizas. ¿Qué les llega a la mente en ese momento? Ahorita que tenemos hambre. Las enchiladas suizas. Ujú. ¿Qué te llega a la mente, En un Isa? platito, toda una salsita Enchiladas, verde con un salsita montón. verde. Qué rico. ¿Grandotas o chiquitas? ¿Grandes o chicas? Grandes. Grandotas, con su quesito y todo. O sea, te llegó primero la imagen y después, ¿qué pasó? Ay, la sensación, ay, la crema, y empiezas a degustar. Y después el aroma. Lo mismo pasa con la lingüística. Hagan de cuenta que es lo mismo. Gato. Y lo primero que te llega es un gato a la mente, como lo vimos en semántica, ¿se acuerdan? Y después el sonido miau, y al último la escritura. O primero te llega el gato, la escritura y después el sonido. Pero si se fijan, siempre va a estar la imagen sensorial en primer lugar. Nunca va a estar pozole y llega la palabra pozole primero. No, primero llega el plato del pozole ahí con todo y rábanos y cebolla y todo lo que te imaginas. Llega la imagen así, ¡zas! Aquí tiene la imagen. Y después el aroma, la sensación. Y al último, pozole con Z. Eso se llama imagen acústica. En cuanto al concepto, se trata también de la representación mental de un significado. Y llega el significado propio. Uy, cuando me lo comí el 15 de septiembre allá en la Plaza Liberación, no sé si les tocó ir al centro al grito. Ah, mira, pues y las enchiladas, decían unas alumnas de primero, las probé en Sambors, las suizas. Y las que hace mi mamá, las rojas. ¿Y te llega el recuerdo hasta de dónde fue? No recuerdas la edad que tenías, no recuerdas en qué año, pero sí recuerdas, a lo mejor fue un día festivo, fue un 15 de septiembre, un 20 de noviembre, o fue, por ejemplo, la rosca de Reyes, ¿no? Que dicen, ay, me salió doble monito, fue en la secundaria, en segundo, pero no vas a decir, fue el 5 de enero del 2000, tanto, no. Te llega la imagen y te va a llegar el recuerdo. Y esa es tu significación mental para toda tu vida, para toda la vida. Es una entidad psíquica de dos caras, dos elementos unidos que se reclaman recíprocamente. Esa unión aparece legitimada por la lengua, que es el fenómeno social, es decir, por la convención, el consenso, lo que yo les decía. Así se ve muy pedagógico, pero lo que yo les digo es la verdad, chicas. Así simplemente. Primero te va a llegar la imagen psíquica, hasta te ves con las manos ahí agarrando el plato. No sé si les llegó la imagen hasta con lo estás agarrando con las manos de algún tiempo, o ves el platito que te lo ponen enfrente y empieza la sensación psíquica. Psíquica. Igual pasa cuando aprendes algún concepto. Ah, mira, esto es la computadora. ¿No se acuerdan de la primera vez que utilizaron la computadora? Que veíamos también en el constructivismo. Que dicen, ay, es que me tocó la computadora que era un poquito más grande, era más lenta, no tenía wifi, todo se conectaba, etcétera. Y te llega a la mente del primer día que utilizaste una computadora o un celular, que hoy se le llama smartphone. O cuando fuiste la primera vez al mar, si tienes conciencia de aquel tiempo, o el mejor momento de tu vida, como dicen, o el momento más feliz de tu vida.
Eso tiene que ver, chicas, con el signo lingüístico, ¿ok? ¿Dudas que tengan del signo lingüístico? ¿Todo bien fácil? Muy bien. Vamos a ver cuando sea la evaluación, que ya van a sacar un 10. Es relevante también destacar que el signo no une un nombre y una cosa. El concepto constituye el significado y no el referente concreto. O sea, nos dice aquí claramente, eso que pasa de la imagen no une en primer lugar el nombre, ni cualquier cosa. O sea, te imaginas directamente, si te digo la palabra pozole, pues el pozole. Si te digo la palabra perro, el perro. No va a salir un gato, ni va a salir un pez, ni va a aparecer una tortuga, te va a aparecer un perro. Si yo te digo enchiladas suizas, no van a ser las enchiladas rojas, van a ser las verdes. ¿Verdad, chicas? O sea, no va a haber esa confusión porque cuando escuchas la palabra, pues no confundes. Igual como les decía a las de primero, cuando vimos el conductismo. Cuando aprendes lo de los semáforos, cuando ves el verde, quiere decir que está en siga, que están pasando carros. Cuando ves el naranja es prevención, que pueden pasarse, se tienen que frenar. Y cuando ves el rojo es el alto total y todavía tienes que esperar para que se frenen porque hay algunos que se les va. Entonces, esa poca cuestión, chica, de los 3 colores del semáforo, también es un signo lingüístico porque tú lo grabas en tu mente. Grabas hasta cómo era tu casa cuando eras niña, si te cambiaste de algún barrio, si te cambiaste de algún pueblo o vienes de otra ciudad, grabas en tu mente todas esas cuestiones. Y no es el referente concreto. Concreto quiere decir que las fechas, que el año, que andabas vestido de tal manera, o sea, se te olvida eso. Solamente la imagen del objeto es lo que te queda claro. Para evitar ambigüedades y a los fines de ajustar la terminología, propone conservar la palabra signo para el conjunto y distingue las dos partes que lo componen mediante los términos de significado, en reemplazo de concepto, y significante en reemplazo de imagen acústica. O sea, yo les doy la palabra y no les va a llegar el concepto inmediatamente que es un perro, les va a llegar primero la imagen acústica y después les va a llegar el concepto cuando sea necesario. De este modo se refleja mejor la vinculación entre las partes y al mismo tiempo las diferencias. Por ejemplo, la palabra gato, ¿sí? O sea, si vemos estas dos imágenes, ahí está el perro, ¿sí? Y si yo le pregunto, Cari, ¿qué animal es el que se ve ahí? ¿Qué me vas a responder, Cari? Es un perro. Un perro. ¿Por qué es un perro? Pues ahí está la imagen de un perro. O sea, yo ¿Por lo, qué? Ajá, imagínate que soy un niño, ¿por qué es un perro? ¿Por qué no un gato? pues, pues, Ah, dice Caridad, se me hizo sufrir la maestra. ¿Por qué? porque ya nos grabamos la imagen de cómo es un perro y cómo es un gato. Exactamente, porque físicamente tiene la figura de un can o de un canino, que es un perro. O sea, imagínate, te pregunta el niño, a ver, ¿qué significa ese boom? Mande, ¿qué ¿Qué significa qué? significa el boom que está ahí? El boom. Ah, ¿qué significa? Ajá, Pues esa imagen que está al lado del perro. es como un sonido, bueno, no Ujú. sé, Sí, ¿qué más? es como peligro, un sonido de un ruido. Ujú. eh, Dice Andrea, yo, hablamos con Andrea. Ah, es que Andrea ya está levantando la mano. Ah. A ver, Andrea, esa imagen del boom, ¿qué significa? Imagínate que somos unos niños. Maestra Andrea, ¿qué es ese boom? ¿Qué es esa imagen que está al lado del perro? A ver. No sé, como, sí, como el sonido, la representación de un sonido, como una explosión, un Ujú, golpe, sí, algo así, representando un sonido. ujú, de un golpe, una bomba. Golpe, ajá, como lo Ajá. mencioné. Oh, muy bien. Entonces, se fijan, chicas, no es tan fácil. Pero sin embargo, la imagen dice más que 1000 palabras, dice el dicho, ¿verdad? Por eso surge ese dicho. Porque la imagen ya la tenemos aquí, dice Cari, ya la asociamos, ya la tenemos grabado de qué significa eso. Porque físicamente ya lo hemos vivido. Más sin embargo, si yo les dijera, a ver, chicas, un ornitorrinco, vas a decir, no, pues Perry, el de la caricatura, ¿verdad? Si vieron el de Perry. Y si no han visto Perry, pues van a decir,
Pues no sé, maestra, nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque nunca has visto la imagen. ¿Sí? O es como dicen, inventan palabras los niños y de repente dices, ¿qué es eso? Pues no he visto la imagen, existen. O los juegos que ahorita existen que, ¿sabe qué? El PlayStation. Dice, ¿el qué? El PlayStation. Y el PlayStation, no sé, ¿qué es eso? Ya cuando ven la consola de videojuegos, es una consola de videojuegos. Sí, pero se llama PlayStation. Los niños son así, chicas, para que no se asusten y de repente dices, ¿y eso para qué sirve? Pues esto le metes el disco o la memoria y te pone un juego para la televisión. Ya con eso asocian ellos. Esa es la cuestión para que nos quede un poquito más claro. ¿Ok, chicas? ¿Dudas que tengan del signo lingüístico? ¿Todo bien? Del signo lingüístico te voy a preguntar. Tiene también principios, chicos. 2 caracteres primordiales. El primero es la arbitrariedad y la segunda es la linealidad. Vamos a ver qué es arbitrariedad, porque también a veces nos confundimos. Establece que su carácter arbitrario es inmotivado y no necesario. La fuerza del signo no está en su relación lógica o natural, sino en la convención social. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, una fiesta navideña que recuerden. No estoy hablando de un animal, estoy hablando de algo social. O por ejemplo, la compañera Ita que se fue al mar, le preguntamos, Ita, ¿cómo te fue en la fiesta allá? Ita nos dice, me fue muy bien. Y empieza a decir las características y hasta la emoción y todo, nos va a compartir. Y no necesitamos ver la imagen porque con las palabras que ella describe, la mente empieza a trabajar. ¿Sí? Es como cuando le decimos al niño, mira, ¿has ido al mar? No. A ver, maestra Ita, ahorita que está Ita aquí, maestra Ita, ¿qué es el mar? ¿O cómo le describirías el mar al niño? De manera social. ¿A un niño de Ajá. preescolar? De lo que tú quieras, pero que sea un niño y te pregunte. ¿Qué es el mar? Pues yo le diría que es un lugar muy agradable para la mayoría de las personas, que es un lugar en donde hay mucha agua y pues a lo mejor le pondría el ejemplo de a lo mejor como una alberca o una tina, pero que es algo de extensiones muy grandes. Es bajito, pero a la vez profundo y que con el movimiento del agua se produce, pues, no sé cómo explicarle una ola, pero como se producen como elevaciones de agua que disfrutarían si estuvieran ahí. Muy bien, gracias. Entonces, si se fijan, fue muy social la contestación de Ita. Ahora, si les dijera, a ver, más educativa, pues va a decir, pues es un conjunto de agua que tiene sal y empieza a describir que tiene arena y de color azul y ya. Pero Ita nos está diciendo que te va a agradar y te explicó cómo es una ola el niño, que es a lo mejor tranquilo, hay mucho sol, puedes caminar en la orilla y puedes encontrar conchas y puedes encontrar pececitos comiendo, etcétera. Eso es más social. Si se fijan, eso viene siendo el signo lingüístico de arbitrariedad. Cuando tú le explicas más socialmente a algún niño. Pero por el caso contrario, las interjecciones o las onomatopeyas, en los que podría arrastrarse algún rasgo de motivación o no arbitrariedad, constituye un número poco representativo, además de que muestra también elementos arbitrarios, como el kikiriki, tac, tac, etc. O sea, tú le puedes decir, se oye un sonido del mar, ¿no? Como que sopla. Y el perico, como le llamamos la palabra, y el perico dice, el gallo dice, kikiriki, la vaca dice mu. O sea, porque te está asociando, si se fijan, ese conocimiento, lo que yo les decía. Primero te llega a lo mejor hasta la imagen y el sonido del animal. O la imagen y el aire, o no sé, del lugar donde tú te estás imaginando. Si es como decir, pues Mazamitla, y te llega la imagen, por ejemplo, las cabañas, me llegan la imagen, las cabañitas de madera, los árboles, el bosque, y el aire frío y el aire que sopla. Entonces viene también estructurado en estas asociaciones las onomatopeyas o interjecciones
para poder tener esa asociación, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tomarlos en cuenta cuando estamos dando clases en los niños. Aquí está el ejemplo de arbitrariedad. La relación entre el significante y el significado es convencional. Cada lengua tendrá una palabra para un concepto. Significante, por ejemplo, es de diferentes idiomas. Gato con doble T italiano, gato español, chat francés. Ahora entienden por qué se llama chat francés, es un gato. Katze alemán, cat inglés y cat con K holandés. Ese es el significante, es como tú dices la palabra gato en tu idioma y el significado es, si se fijan en la imagen del gato todo peludito amarillo. Entonces, si quieren tomar una foto para que le digan, ah, mira, el katze, el cat o el chat o el gato. Entonces, también en italiano se le llama cato. En italiano se dice cato, no gato, cato. Y esto que estamos viendo del significado del significante, que vamos a ver en la otra unidad, que son las unidades de morfemas y la semántica léxica, vamos a recordar esta parte, viene siendo del signo lingüístico. Todo es el signo lingüístico, como podemos ver, pero va a depender del significado que estamos dando, como en la semántica, que les decía el gato, y unos ponían el gato hidráulico dibujado, otros el gato peludito, otro que el gato negro con un ojo blanco y azul, uno más chiquito, uno más grande. Entonces, esa es la relación que existe en la arbitrariedad. Ustedes me dicen cuando le pueda cambiar, chicas. Listo, maestra. ¿Listo? Cari, falta Cari. Estoy viendo que Cari está a punto y a punto y a punto. No, ya, nomás estaba ¿Ya? limpiando. Está limpiando con la pluma. Bien carrillada va a decir, la está bien carrilla. Ok, aquí viene también una parte. ¿No lo puedes leer, por favor, Andrea? Esta diapositiva. Sí, Ujú. dice, ay, sí, ¿cómo sonar asombrado en 7 idiomas? En inglés, wow. En ruso, uy, maestra, no hablo ruso. Pues sí, haz de cuenta. Tú lee lo que Español, wow. Ajá. En mandarín, Gua, gua. húngaro, wa. En árabe, suanala. Subanala. Bau. Wow. Y fíjense que ese viene siendo el significado de cómo suenas asombrado, ¿no? De wow de nosotros, cómo se escribe en diferentes idiomas. Entonces también cuando escribes en inglés le pones wow, pues como en español, no, pues ¿qué será? Pues mucho cuidado también, como dicen, hay que tener cuidado porque le escriben al revés, ay, creo que no era así, ya, se fue. Porque le das un significante, ¿de acuerdo? ¿Dudas sobre el estructuralismo europeo, chicas? ¿Todo bien? ¿O nos quedamos a la retroalimentación más hasta el final? Sí, bueno, vamos a seguir con el americano. Le voy a pedir a Andrea que me ayude a leer la diapositiva. Para que no se me duerma Andrea. Sí, no. ¿Ya? Estructuralismo americano. En comparación con el estructuralismo europeo, se considera que el estructuralismo norteamericano ha seguido un mecanismo más formalista y mecanista en el estudio del lenguaje. Los objetivos de los lingüistas norteamericanos eran más limitados y modestos que los de los europeos, puesto que les interesaba especialmente hallar métodos que permitan describir de manera adecuada y precisa una lengua. Por esta razón, se evidencia que el estructuralismo norteamericano avanzó mucho más análisis morfológico y sintáctico que su
contraparte europea. Europea, gracias. Vimos que el europeo era la parte, como decía Edward Sapir y demás, que fue la parte final de Ferdinand de Saussure. ¿Recuerdan, chicas? Que les decía, ellos llegan a América y descubren los dialectos y las diferentes formas de pronunciar la fonética y la prosodia de nuestro lenguaje solamente en México, que les decía, es que en Yucatán se habla así, en Jalisco así, en Guerrero así, en Michoacán así, en el norte así, en Veracruz así. Cuando llegan ellos, venían de un estructuralismo muy concentrado, muy cerrado, que eran las lenguas madres, como por ejemplo la alemana, la italiana, etcétera. Venían ya ellos conformados de esa manera, de las indoeuropeas. Y al llegar aquí, como les decía, llegan por accidente a México, que fue la primera parte donde llegaron, y descubren que, bueno, pues imagínense, llegan a Veracruz, por esa parte, y hablan como muy, bueno, como dicen los jarochos, ¿no? Muy jarocho, y de repente avanzan y ven que los de Tlaxcala, pues todavía tienen algunos rasgos de dialecto de los tlaxcaltecas. Imagínense, llegas tú y hola, compadre, y de repente llegas y bla, 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 bla. Espérate, a ver cómo. Estoy en un estado diferente y están hablando diferente. Después se van a Ciudad de México y con el chales y no sé qué, imagínense. Y por otra parte, también los aztecas y otros dialectos que surgen ahí, y vas avanzando y hay diferenciaciones. Entonces, bueno, la comparación, como dice aquí, es un poquito más mecanismo formalista en el estudio del lenguaje. ¿Por qué? Porque llega esta parte en la que determinan que, por ejemplo, nosotros utilizamos la X. Hay países que no, que yo sepa, no conozco algún otro que utilice la X tal cual como para pronunciarla como J, como el de México. No lo he visto, o de Xochitl tampoco he visto con la pronunciación en otros países. Pero cuando se sorprenden al ver esto, dicen, bueno, vamos a hacer una clasificación. Crearon la categoría gramatical, recuerdan, sujeto, verbo, predicado. En Europa llegan aquí y dicen, es que aquí tienen más dialectos, más lenguas, con un mismo idioma, que en otros países. Y empieza un trabajo muy pesado para ellos para determinar las zonas, como vimos, ¿se acuerdan en geolingüística que le decía, los dialectos, cuántos dialectos hay en México? ¿Cuántos hablan de tal manera? ¿De dónde viene el español? Todo eso, Ita, porque Ita no estuvo la semana pasada, todos esos detalles que vemos, todo de cuántas lenguas indígenas hay en México es por parte de lo que es el estructuralismo americano, cuando llegan a México y cuando llegan también a Norteamérica. Y bajan y se van bajando a Perú, a Chile, van bajando porque se dan cuenta que hay similación en la lengua española, porque es español de Castilla, pero dan un giro en su fonética, en la forma de hablar, vamos a decirlo así. Porque les decía a las chicas, ¿cómo hablan en Cuba? ¿Cómo hablan en Colombia? ¿Cómo dice Cari? Hablan como golpeado, como que muy tipo vulgar, decía Cari, muy, sabe cómo su tono de voz. Y decía Andrea, en otros países hablan diferente. Decía Andrea que hablaban en Veracruz como cantado, pero ya ven cómo son los jarochos. Entonces, esa cuestión es, imagínense, llegan ustedes de lingüistas, de neogramáticos, nuevos estructuralistas, y tú escuchas el español de España, el Castilla, el del vosotros, seis, la palabra gato, que significa una mascota, no un gato hidráulico. La palabra manzana, que es la fruta, no la manzana de una cuadra o la manzana del cuello, etc. Imagínense, llegan ustedes, imagínense que van llegando y de repente, no, pues pásame la guajolota para comérmela. Espérate, ¿qué es eso? Y de repente ves que es un virote con un tamal. Cuando en España la guajolota es pues, la pareja del guajolote del ave, ¿no? Que anda ahí caminando, que le hacen el pavo. Y de repente aquí es el pavo. Ah, caray, vete, ¿cómo que el pavo? ¿Que no es un guajolote? Si se fijan, es el mismo que el pavo, que en Estados Unidos le dicen pavo, pero es un guajolote. Y te quedan, ay, pues, ¿qué está pasando? Si hablan diferente, pronuncian diferente, tienen diferentes significados sus palabras, están en el mismo país, su comportamiento de la lengua es diferente, entonces pues imagínense, y luego llegan los náhuatl y los aztecas y esas cuestiones que quedaron de los dialectos, pues ya se quedaron con la boca abierta, es decir, es que aquí sí hay trabajo de lingüista.
Y empezaron con estas cuestiones de las lenguas prehispánicas a hacer estos mapas de ubicación, que ya vimos que son personas que se especializan en ello, y empiezan a hacer las investigaciones correspondientes. Sí, sus objetivos eran limitados en esa paciencia y modestos. ¿Por qué? Porque no tenían la misma aportación que los europeos. Se da cuenta como Cristóbal Colón, que le dijo a la reina, ocupo esto, pero nadie más la apoyó. Igual lo mismo, aquí nadie te apoya, tú investigas, tienes que ir, ahora sí como dicen, a las rancherías, a los lugares más lejanos, a investigar qué es lo que se habla para apuntarlo, para contar cuánta población hay, como el INEGI, pero son lingüistas, y hacer, como le dice aquí, métodos que permitan describir de manera adecuada y precisa una lengua, los métodos de nuestra lengua. No sé si ustedes se han fijado o les ha tocado ver ejemplos o conocen a alguien de España y de repente llegan a México y pues ven el diccionario de aquí y hasta se quedan con la boca abierta, los diccionarios de aquí. Ah, el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, hasta el tomo 4 y te quedas, ¿qué? Diciendo que ellos un solo diccionario. Y aquí ya sabe cuántos tomos tiene, porque pues cada vez más palabras se van agregando. Y dices, ah, caray, de esa palabra yo no la conocía. Pues ya aparece dentro de lo que es el análisis morfológico de las palabras. Entonces también esa parte nos dice aquí al final, chicas, avanzó mucho más en el análisis morfológico y sintáctico que la europea, porque aquí descubrieron, por ejemplo, la X, la ñ, que es cómo se pronuncia, cómo se utiliza nuestro lenguaje, la doble L, la doble R también, igual que el de España, igual que otras palabras que utilizamos, la ch, que no sé si se acuerdan que en un principio estuvo en el diccionario, después ya en el abecedario la tenían y después ya la quitaron.